Entonces, vamos a hablar del evangelismo, amén. Y esto tiene como propósito, entonces, capacitarnos, amén, para compartir el evangelio de una manera clara, de una manera bíblica, de una manera natural y de una manera efectiva. Amén, es el propósito de esto. Y aunque a veces pensamos que para quién son estos talleres, si es para los adultos, si es para los grandes, si es para los que están recién empezando, pero este tipo de taller, mis hermanos, y este tipo de información es para todos nosotros, amén, porque todos nosotros somos enviados a hablar de la palabra del Señor, amén. Y más que eso es que a todos se nos va a presentar más de una oportunidad donde tengamos que hablar de Cristo, ¿ya? Y todos conocemos, ¿cierto?, a una o más, o inclusive muchas personas que necesitan conocer al Señor, que necesitan volver al Evangelio o conocer de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la idea es entregar herramientas claras y perder el miedo a hablar. Amén. Es la idea para que nosotros perdamos este miedo, porque sabemos que es difícil. Amén. Es difícil poder hablar, es difícil poder presentar a Cristo, pero mis hermanos, una vez que lo practicamos, es más fácil. Amén. Cuando conocemos las palabras necesarias, cuando logramos tener las herramientas necesarias, es mucho más fácil hablar de Cristo que cuando no nos preparamos. Amén. Por eso es necesario prepararnos, amén, para esto, porque mis hermanos, la práctica ayuda mucho. Ya necesitamos tener conocimiento para evangelizar, necesitamos conocer de Cristo, sí, pero necesitamos practicarlo. Ya esto es como un 30% de práctica, de palabra, de conocimiento, y un 80% de práctica. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber y entender cómo entregar la información a otros, que eso es lo difícil muchas veces. A veces comprendemos algo, comprendemos a Dios, conocemos a Dios, lo difícil es expresarlo a otra persona. Amén. Así que les pido, mis hermanos, que participemos, estemos atentos. Si tiene alguna duda, levante la mano, pregunte. Ya esta es una instancia diferente para que podamos conversar, para que podamos hablar. Amén. Y este material que se va a estar mostrando, del que estamos hablando, va a ser enviado entonces a nuestro grupo WhatsApp en el templo, para que así, gracias mi hermana, no nos distraigamos en tomar apuntes o cosas que a veces nos distraen mucho en estar escribiendo, ¿cierto?, en estar anotando. Así que esto va a ser enviado entonces a nuestro grupo de WhatsApp. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Vamos a participar? Amén. Ya, entonces recordemos la lámina 3, por favor. Recordemos que hemos estado hablando de evangelismo durante todo el mes de marzo. Amén. ¿Cierto? Durante todo el mes de marzo hemos estado hablando de este tema, hemos repasado ya. Entonces, ¿qué es evangelizar? Amén. Es anunciar las buenas noticias de Jesucristo. Amén. Lo hemos hablado, lo hemos aprendido. Amén. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuáles son esas buenas noticias de Jesucristo? ¿Alguien se recuerda de lo que hemos estudiado? Levanten la mano, no tengan miedo. Nuestro pastor Israel nos va a entregar textos bíblicos. Amén. Dios bendiga a nuestro pastor Israel. Ya lo entregó. Ya, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 15, de los versículos 1 al 4. Amén. Para que el que lo tenga lo pueda leer. Amén. Para que lo busquen, podamos leerlo, pensemos, recordemos de las predicaciones que hemos tenido. ¿Qué era evangelizar? ¿Qué era el evangelio? Amén. Que nosotros tenemos que presentar nuestras prédicas, y nuestro hablar además tiene que basarse, ¿cierto?, en el evangelio. Y para eso somos nosotros los que tenemos que tenerlo claro. Amén. Somos nosotros los que tenemos que tener claro qué es el evangelio para poder hablarle a los demás. Amén. ¿Quién tenía 1 Corintios, capítulo 15? Del 1 al 4. Amén. Ahí viene el otro micrófono, tu hermano. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos,
si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Beatriz, amén. Ahí está, ¿cierto? El evangelio que nosotros predicamos, ¿cierto? Que es de Jesucristo, que dio su vida por nosotros, amén. Es lo que tenemos que tener claro. Y que también, ¿cierto? Que fue enterrado, resucitó, ¿cierto? Y está ahí en los cielos intercediendo por nosotros, amén. Ese es el evangelio que nosotros debemos predicar, amén. Debemos compartir nuestra fe. Amén, es necesario que para evangelizar nosotros compartamos nuestra fe, lo que nosotros creemos, amén. Lo que hizo Cristo en nuestras vidas, amén. Es importante que los demás puedan comprender lo que Cristo hizo en nuestras vidas, porque no hay nada mejor que el ejemplo para predicar, amén. Se nos ha hablado, se nos ha dicho que nuestro testimonio, nuestro ejemplo, nuestra manera de ser, ¿cierto? Son las primeras cosas que predican, antes que las palabras, antes que abramos nuestra boca, es nuestro ejemplo el que está hablando primero que nosotros, amén. Y mis hermanos, si algo que no es evangelizar es discutir ni obligar. ¿Ya? Ahí es donde tenemos que tener cuidado con esas cosas, porque no podemos obligar a nadie a acercarse a Cristo. Tampoco podemos obligar a nadie a escuchar. Amén. Vamos a leer Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén, Dios bendiga a nuestra hermana Arely. Ahí está el mandato. Para todos nosotros, ¿ya? No es para los líderes, no es para los pastores, no es solamente para algunos, es para todos nosotros, grandes, chicos, jóvenes, adultos. Para todos nosotros es el mandato a ir por el mundo y predicar el evangelio, amén, a todos. No solamente a los que pensemos que quieren escuchar o a los que nos caigan bien y queremos que lleguen a la iglesia. Oportunidad que nosotros tengamos para predicar es que tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer también Romanos, capítulo 1, versículo 19. Que lo tiene ahí nuestra hermana Jenny. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Amén. Entonces, todo lo creado, ya todo lo que existe alrededor nuestro, ya manifiesta la existencia de Dios. ¿Ya? Y eso es algo importante, es algo que tenemos que conocer nosotros. Todo lo creado, incluso nuestros cuerpos manifiestan que hay un creador, amén, porque si usted se pone a pensar en cómo funciona el mundo, en lo complejo del cuerpo humano, no es una creación cualquiera, no es un sistema cualquiera, sino que hay un Dios creador detrás de eso, amén, y aunque lamentablemente no todos lo quieren ver, cierto, es por eso que nosotros debemos hablar, es por eso que debemos confirmarle a ellos que hay un creador. Amén, pasamos a la siguiente y vamos a ver cómo debe ser, ¿cierto?, el corazón del evangelista. También hemos hablado de esto en las predicaciones, porque primero tenemos que tener amor por las personas. Ya, predicar a los demás no se hace por obligación, porque se hace mal, ya, sino que tenemos que tener amor por las personas, amén, y amar a los que no conocen al Señor, ya, no verlos como enemigos, no como verlos gente que no quiere hacer caso, sino que amarlos, amén. Debemos hablar con humildad, amén, no podemos hablar de Cristo que fue humilde con arrogancia, ya son cosas contradictorias, o creyéndonos que somos superiores a otros, porque nosotros sí conocemos a Cristo y ellos no, amén. Tenemos que hacerlo con humildad, tenemos que hacerlo con compasión, y para esto tenemos que tener una vida de oración. ¿Se recuerdan? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es orar por nuestra vida, ¿cierto? Para que Dios nos dé palabra, para que Dios nos dé los momentos, pero también estar orando por las personas que nos van a escuchar, para que ellos puedan comprender, para que nosotros podamos hablar las palabras justas que ellos necesitan y poder ver cuál es la necesidad de ellos, porque no todos tienen la misma necesidad, no todos pasan por las mismas cosas. Hay gente que está bien, hay gente que tiene problemas y diferentes situaciones son las que están viviendo. Amén. Y debemos, mis hermanos, tener una dependencia del Espíritu Santo. Ya, eso también
es algo importante porque Dios nos dice que Él trae a memoria lo guardado en nuestro corazón. Amén. Eso Él nos dice en su palabra. Amén. Y vamos a leer aquí Mateo 9:36, que nos habla acerca de Jesucristo, cómo Él predicaba. Y al ver las multitudes, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén. Entonces aquí hay algo importante de cómo predicaba Jesucristo en la tierra. Siendo Dios mismo en la tierra, Él predicaba con compasión. Amén, porque Él comprendía que esas personas no tenían a Dios en su vida, no tenían realmente al Dios Todopoderoso. Entonces Él sabía que estaban desamparadas, que no tenía nadie que las guiara. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, darle esa guía, darle a Dios a las personas para que lo conozcan, para que puedan tener eso que tanto nosotros atesoramos, eso tanto bueno que nosotros tenemos en nuestras vidas, que a Dios. Amén, que si bien es cierto, tenemos una vida a lo mejor a veces igual que los demás en cuanto a problemas, enfermedades, dificultades, las pasamos de una manera diferente y eso es real, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que darle nosotros a aquellas personas. Amén. Entonces aquí también hay una pregunta y es para todos nosotros: ¿por qué yo debo evangelizar? ¿A quién se le ocurre una respuesta? Ya sabemos que es un mandato, ¿ya? O sea, pero ¿por qué usted debe evangelizar? Por la necesidad de las personas, dice la hermana Jenny. ¿A quién se le ocurre otra cosa por qué evangelizar? Para dar a conocer las buenas nuevas. Amén, para dar a conocer las buenas nuevas. Ya son motivos suficientes para nosotros por los cuales debamos evangelizar. Amén. Debemos, ¿cierto?, recordar que nosotros somos luz, ¿cierto?, en medio de las tinieblas, que somos sal en la tierra. Por lo tanto, ¿cierto?, tenemos que llevar esto a las personas. Amén. Poder llevar, ¿cierto?, esta luz a los que están en tinieblas y entregarles, ¿cierto?, lo hermoso de Jesucristo, para que esas personas que un día estuvieron como nosotros, ¿cierto?, en oscuridad, en tinieblas, en el camino equivocado, puedan, ¿cierto?, conocer más a nuestro Señor. Amén. La siguiente dice: ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Ya? Y esto ya aquí se pone más difícil la cosa, porque nos vamos a encontrar con tres tipos de personas diferentes. ¿Ya? Hay personas que no quieren escuchar, ¿cierto? Y eso se ve hoy mucho reflejado cuando salimos a predicar. Hay personas que no quieren muchas veces ni siquiera recibir un tratado, y a la verdad es que no tenemos mucho más que hacer por ellas sino que orar. ¿Ya? Esa es nuestra tarea, no enojarnos, no molestarnos, sino que orar por ellos para que Dios les brinde otra oportunidad de poder conocer el Evangelio. Amén. También nos vamos a encontrar con personas que reciban por cortesía. Son esas personas que reciben el tratado y se van, o son esas personas que escuchan, parece que estuvieran escuchando, pero como que no nos toman mucho en cuenta. Amén. Y es lo mismo. ¿Qué podemos hacer por ellos más que a lo mejor buscar estrategias interesantes para ellos? Seguir orando. Amén, seguir orando para que Dios también toque su corazón y para que ellos puedan encontrar, ¿cierto?, la oportunidad de conocer, pero nada en vano. Un texto bíblico, aunque sea solamente ese tratado, sirve. Amén, son momentos donde Dios va sembrando los corazones de las personas, ¿ya? Pero también nos vamos a encontrar con personas que tienen gran necesidad, ¿ya? Y abundan, mis hermanos, abundan estas personas que tienen una gran necesidad. Y estas personas, ¿cierto?, a veces se nota que tienen necesidad, ¿cierto?, buscan, preguntan, quieren escuchar, se nota que tienen esa necesidad, piden oración, a veces incluso vienen a la iglesia, a veces ya se integran a la iglesia y son personas que tienen esa necesidad ya como más a flor de piel, Dios ya ha trabajado, Dios ya le ha hablado, ¿cierto?, y logran llegar a la iglesia, ¿cierto? Pero también, mis hermanos, hay otras personas que tienen necesidad y esa necesidad no se nota. Son esas personas más tímidas, donde les cuesta hablar, donde les cuesta comunicarse. Son los que nos demuestran, ¿cierto?, que tienen necesidad o que necesitan de alguien, porque es difícil reconocer que necesitamos a Cristo. En esta sociedad donde los corazones hoy en día se endurecen, donde está mucho la independencia, ¿cierto?, de no necesitar a nadie, de no confiar en nadie, es difícil, y ahí es donde más tenemos que trabajar.
Amén. Porque usted se ha dado cuenta que usted le habla, le dice lo básico y esa persona se queda. Y quiere seguir escuchando, pero no pregunta, pero no habla. Y es ahí donde nosotros más tenemos que orar al Señor, más tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé palabra y nos ayude a comprender cuál realmente es la necesidad que tiene esa persona. Muchas veces son personas que se han apartado del Evangelio, muchas veces son personas que están ahí como a punto de dar el paso, pero tienen gran temor. Amén. Y eso también es porque ellos creen que el Evangelio y para llegar a Dios se necesitan muchas cosas. ¿Ya? Y eso es también algo que tenemos que nosotros aprender a comunicar, ¿ya? Entonces a ellos tenemos que hablarle con amor, con sutileza, ¿cierto? Con la palabra del Señor y explicándole bien las cosas, amén. No debemos tener miedo al rechazo, ¿ya? O al no saber qué responder, porque Dios a nosotros nos hizo una promesa, amén, que Él estaría con nosotros, que Él va a poner la palabra cuando sea necesaria, amén. Y vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya, entonces no tenemos que temer al rechazo o al no saber qué decir en el momento, porque no somos cobardes, ¿ya? No tenemos que ser personas cobardes. Yo en una predicación anterior yo le decía, a mí me da miedo, me da temor hablar con las personas, porque en el momento uno dice qué voy a decir, o qué me va a responder, o qué irá a pasar, para dónde me va a llevar esta conversación. Pero dice el Señor que nosotros nos dio espíritu de cobardía, amén, sino que nos dio poder, amén. Él es el que pone poder en nosotros y nos dio amor por esas personas. Es Dios. Nosotros como personas normales, naturales, no nos interesa mucho que la otra persona esté bien o esté mal. Pero cuando Jesús está con nosotros, Él es el que nos da amor por esas personas que están fuera, porque comprendemos que están sufriendo y comprendemos cuál es el destino de esas personas, ¿cierto? También nos dio dominio propio, ¿cierto? Y Él va a estar con nosotros, Él nos va a ir recordando. Por eso es bueno estar aquí, para aprender, ¿cierto? Para tener en cuenta estas cosas que el Señor nos habla. Amén. En la siguiente nosotros vamos a ver quién me habló de Jesucristo, ¿ya? Y aquí yo quiero que piense usted, que recuerde aquel día, ¿cierto? Donde alguien le habló de Jesucristo, ya sea la primera vez o si se apartó y volvió, ¿cierto? A los caminos del Señor. Necesito que recuerde ese día y vamos a hacer una dinámica, amén, y les voy a pedir que se pongan de pie, amén, los hermanos que conocieron a Cristo por un familiar. ¿Quién llegó a la iglesia por un familiar? Pónganse de pie, ya, los que llegaron por un familiar, somos hartos. Amén, hay hartos que llegaron por un familiar, muy bien, ya tomen asiento. Y aquí pueden mirar, observen nomás, no es como las prédicas, ¿ya? Ahora les voy a pedir que se pongan de pie los que llegaron y conocieron a Cristo por un amigo. ¿Quién fue un amigo el que le habló del Evangelio? Uy, ya no tenemos buenos amigos. Ya. Los que escucharon a un pastor, ya sea por radio, en una prédica o un hermano, y por eso llegaron al Evangelio. ¿Quiénes? Tampoco. Ya, los familiares están haciendo el trabajo aquí, ¿ya? ¿Quiénes lo hicieron por un desconocido? Ustedes ni sabían quién fue que le habló de Cristo, pero hubo una persona que un día le habló, ¿no? A la hermana Justi, muy bien, Dios les bendiga, Dios bendiga a su desconocido. ¿Quién más? ¿No? ¿Ya? Y los que están aquí desde que nacieron, los que están en el Evangelio desde que nacieron, Dios les bendiga. Bendecidos y bienaventurados son, ¿cierto? ¿Cuánto de nosotros daríamos estar en el Evangelio desde que nacimos? Tomen asiento. Amén, gran privilegio tienen. Amén, valórenlo, ¿cierto? Porque es un gran privilegio, ¿ya? Aquí los quiero llevar con esto. Todos nosotros estamos aquí en el Evangelio por alguien. Sea un familiar, sea un amigo, sea una persona que conocíamos o una persona desconocida para nosotros. Pero nosotros conocimos a Cristo y hemos sido bendecidos. Amén. Nuestra vida ha cambiado, somos nuevas criaturas, ¿cierto? Y no tenemos la misma vida que teníamos antes, desde que llegamos al Evangelio, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la tarea? Ahora nosotros tenemos que ser esa persona para alguien.
ese buen familiar que nos presentó a Jesucristo, ser un buen amigo, ¿cierto? Que presente a Cristo a esa persona que está a su lado siempre, ser, ¿cierto? De pastores, hermanos, que podamos salir afuera a predicar el Evangelio para que más personas puedan llegar aquí. Amén. Así como un día nos predicaron a nosotros, nosotros tenemos que ser esa bendición para los demás. Amén. Esa es nuestra tarea. Amén. Y no hay nada más hermoso, ¿cierto?, que servir al Señor, ¿cierto? Porque Él es bueno, es maravilloso. Y yo creo que hay alguien arrepentido de haber tomado la decisión de conocer a Cristo, de seguirle. Yo creo que nadie, porque este camino es maravilloso. Amén. Ahora vamos a ver un método que es fácil de aprender, porque predicar el Evangelio es difícil comprender el pecado, es difícil comprender el estado del hombre, es algo que muchas veces sale de nuestra capacidad de comprenderlo. Así que aquí tenemos un método que se llama el método del puente, amén, para que logremos ver, amén, para que lo analicemos, porque a veces una presentación visual nos ayuda a comprender mejor un tema. Y cuando yo comprendo un tema bien y lo reconozco y ya es familiar para mí, lo puedo explicar. Ya es como la suma y la resta. Es fácil explicarla cuando la conozco, pero para los niños de kinder, de primero, es algo difícil, ¿cierto? Pero ya cuando lo vamos conociendo, ya para nosotros sumar y restar es algo de la vida diaria, ¿ya? Entonces tenemos aquí en esta imagen donde primero vemos que está la vida eterna, amén, y la vida eterna es conocer a Dios. Esa es la vida eterna. Y vamos a leer Juan 17, versículo 3. Si alguien lo tiene, al que le tocó. Juan, capítulo 17, versículo 3. Allá está nuestra hermana Janet. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ya, entonces, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Dios, conocer a Jesucristo, ¿ya? Y vemos ahí en rojo dice que Dios es santo, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Amén. Entonces tenemos a un Dios santo. Y mis hermanos, tenemos al hombre que está ahí, ¿cierto?, al otro ladito, pero el hombre, mis hermanos, debemos recordar, ¿cierto?, que fue creado para tener comunión con Dios. En un principio, recordemos, el jardín del Edén, ¿cierto?, pero decidió desobedecer. El hombre desobedeció a Dios, por lo tanto se hizo pecador y rompió la comunión que tenía con Dios, ¿ya? Y desarrolló, ¿cierto?, en su corazón un estado de rebelión, de actitud desobediente, ¿cierto?, de indiferencia. Esto es lo que nosotros llamamos pecado. Que el pecado, mis hermanos, es todo lo que a nosotros, el hombre, lo aparta de Dios, ¿ya? Tenemos que entender eso claro, ¿ya? Y entonces, como sale ahí, está Dios por un lado, está el hombre por el otro, y hay una separación al medio, amén. El pecado, ¿cierto?, nos separa a nosotros de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. ¿Vamos claros? Ya. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo el hombre que está ahí, ¿cierto?, en estado de pecado, puede llegar a Dios? Algunos dicen que por las obras que hacen, otros porque tratan de comportarse de la mejor manera, ¿cierto? ¿Usted ha escuchado a esa persona que dice, pero yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo vivo mi vida, no molesto a nadie más, ¿cierto? O yo hago buenas obras, ¿cierto? Yo le doy plata para los niños pobres. Muchas personas creen que así se van a acercar a Dios, amén. Otros, hay personas que usted ha visto que entran a la iglesia y se van y creen que ya ahí están cerca de Dios. Pero déjeme decirle que esto no es así. Amén. No hay buenas obras, no hay religión, no hay buen trabajo, no hay buena manera de comportarse que nos puede llegar a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la paga del pecado es muerte y es una separación espiritual con Dios, ¿ya? Y recuerden que cuando Jesús estuvo en la tierra y le dijo, oíste que se nos fue dicho que no debes adulterar. Pero más yo digo que si alguno pensare o codiciare en su mente a una mujer, ¿ese ya es pecado? Así es el pecado. Amén. En la mente, en nuestro corazón, cuando nosotros ya pensamos en algo malo, hemos pecado. Por eso nosotros decimos como gente cristiana que seguimos siendo pecadores, porque nuestra mente y nuestro corazón sigue funcionando.
tratamos de no responder, ¿cierto? No es con nuestros actos lo que piensa nuestra mente, ¿cierto? Estamos ahí, Señor, perdona nuestros pensamientos, y buscamos que Dios nos ayude a obrar de una manera diferente. Pero si nosotros le preguntamos a cualquier persona buena, usted que se cree o dice que es buena, ¿usted no ha mentido? ¿O usted no ha robado? ¿O usted no ha pensado hacerle mal a otro no le cae mal? Ya ahí hemos pecado. Ya la palabra nos dice en Romanos 3:23, y vamos a leer, quien lo tenga. Hay harto texto bíblico, algunos se repiten también para que tengamos claro y estos textos se guarden en nuestro corazón. Dios le bendiga, hermana. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces dice, todos somos pecadores. No había en la tierra gente perfecta, no había en la tierra gente que pudiera, ¿cierto?, acercarse a Dios por las cosas que ellos hacían. Amén. Y también vamos a leer Romanos 6:23. Ahí nuestra hermana Roxana. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces en este abismo la paga del pecado es muerte. Ya no hay algo que nosotros como hombres naturales o lo que nosotros podamos hacer por nuestros propios medios que nos pueda acercar a Dios. Y esto es lo que las personas afuera tienen que entender y tienen que comprender, que están en un estado perdido. Es el estado del hombre que no tiene a Cristo. Amén. Pero en la siguiente lámina vamos a ver qué es lo que nos acerca a Dios, ¿ya? Y lo que nos acerca a Dios es el precio pagado por una persona sin pecado. Una persona que no tuvo pecado, que no tuvo mancha, que no hizo cosas malas, esa persona pudo pagar el precio y es Jesucristo. Amén. Y solo por medio de Jesucristo nosotros podemos conocer a Dios y podemos, ¿cierto?, conocerlo personalmente y experimentar su amor. Amén. Entonces solamente Dios, Jesucristo, es el puente para que nosotros volvamos a tener comunión con Dios. Amén. Dios ha unido ese abismo que nos separaba de Dios y al enviar a su Hijo. Amén. Entonces Jesucristo murió en nuestro lugar. Amén. Eso lo vamos a leer en Romanos 5:8. Dios muere en nuestro lugar. Hermana Nela, que el Señor le bendiga. Amén, dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ya? Entonces, Cristo toma nuestro lugar. Eso es lo que hace Jesucristo en la cruz, el lugar que nosotros teníamos que estar siendo pecadores, lo toma el Señor Jesucristo. Amén. Y Él se levantó de la muerte. Ya hay algo que leía un poquito nuestra hermana Beatriz, pero yo puse 1 Corintios 15 de versículo 3 al 6. Otro texto bíblico. 1 Corintios 15 del 3 al 6. Vamos a leer uno o dos versículos más que el anterior. ¿Alguien lo tiene? Ya, hermana Roxana, usted ayude. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ya? Entonces eso lo tiene que tener claro. Cristo tomó nuestro lugar, pero aunque fue sepultado, ¿cierto?, dice que Él resucitó al tercer día, ¿ya? Y en Juan 14, versículo 6, que también lo vamos a leer. Juan 14, 6, hermana Alicia Quinchao. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces el único camino que tenemos a Dios es Jesucristo. Él lo dijo en su palabra y entonces nosotros por fe creemos en Jesucristo. Amén. Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo pagó por nuestros pecados. Jesús nos declara que somos limpios, ¿ya? Jesús entra dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Jesús se vuelve nuestra justicia. Jesús
le da poder para no pecar más, ¿ya? Entonces, como yo les decía, esos pensamientos que son malos, que están ahí cuando alguien nos hace daño o habla mal de nosotros, y nosotros queremos, no, voy a ir a hacer esto, voy a hacer esto otro, el Señor que pone la calma, el Señor que nos da y nos dice que déle su justicia, ¿cierto? Que Él es el que obra en nosotros, ¿cierto? Podemos comprender que no somos perfectos, que es Dios que va obrando en nuestras vidas. Amén. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se logra comprender este bosquejo? Que es algo, ¿cierto?, complejo, pero que también nos ayuda a nosotros a expresarle a los demás lo que Dios quiere hablar, y lo que significa el pecado y lo que significa que Cristo murió por nosotros. Amén. Vamos a leer Efesios, que está ahí, capítulo 2, versículos 8 al 9. Amén. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto por gracia soy salvo. Perdón, mi hermano. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Ya? Entonces, aquí a las personas que dicen, yo soy bueno, yo hago esto otro, que dice la palabra del Señor, que no es por obra. Amén, que si no es por gracia a lo que Jesús hizo por nosotros, es que podemos acercarnos al Señor. Tito 3, 4 y 5. Nuestra hermana Elena, que el Señor les bendiga. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuevamente, es por Jesucristo, somos sus hijos, ¿cierto? Y tenemos esa herencia eterna con Jesucristo. Nunca se nos debe olvidar al predicar de darle la gloria y el motivo, ¿cierto?, de nuestra salvación a Jesucristo, ¿ya? Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Nuestro hermano Nico, bienvenido, así le damos la bienvenida. Amén, dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Nicolás. Entonces, es Jesucristo. ¿Nos queda claro? Tenemos harto texto bíblico aquí para poder predicar, para poder hablar del Señor. Entonces, debemos arrepentirnos y nosotros de expresarle a los demás que tiene que haber un arrepentimiento, ¿cierto? Pero también tiene que haber el momento y el espacio para que esa persona reciba a Cristo. Amén. Y Juan 1:12 nos dice esto. ¿Quién tiene Juan 1:12 para que lo lea? A nuestra hermana Kimberly, que el Señor le bendiga. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Kimberly. Y esto también es algo importante, porque el aceptar a Cristo no significa, ¿cierto?, que una persona tiene que estar sin pecado, sin errores, que tiene que estar con todos sus problemas solucionados, ¿cierto? Porque hay mucha gente que piensa eso, que para entrar a este lugar, que para tener comunión con Jesucristo, tienen que ser poco menos que intachables. Y ni nosotros que llevamos años del Evangelio hemos logrado eso, cuanto más una persona que viene recién llegando. Amén. Por eso es que tenemos que hablar con humildad, por eso es que tenemos que hablar con misericordia, porque ¿qué se nos decía antes? No, que vamos, tú ven a la iglesia, ponete una falda larga, te dejáis el pelo largo y tú ya podís ser uno de nosotros. Pero eso no está bien. No está bien, no podemos predicar ese evangelio de oferta y demanda. No, tú ven a Cristo y vaya a tener esto y va a tener esto otro y esto otro. Para que una persona pueda aceptar al Señor, tiene que entender el estado posicional en el que está.
y que apartado de Cristo esta persona está en pecado, y la paga del pecado es muerte, y una muerte eterna, ¿ya? Eso es lo que la persona con buenas palabras, con el mayor amor tiene que comprender, ¿ya? Para que esa persona sienta la necesidad, ¿cierto?, de un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y recibir a Cristo, que es algo que también tenemos que explicar, porque hay muchas veces, usted quiere aceptar a Cristo, usted quiere aceptar a Cristo, usted quiere aceptar a Cristo, y aceptar a Cristo no es algo poco, y no se trata de solamente, no, yo digo unas palabras y ya. Recibir a Cristo involucra volverse a Dios desde nuestro más profundo ser, o sea, de arrepentirnos de todas las cosas malas que hemos hecho. Y para arrepentirse de las cosas malas que uno ha hecho, tiene que reconocerlas, saber dónde se ha equivocado, ya, porque esto no es como pedimos perdón, perdóname, no. Al Señor, cierto, hay que pedirle perdón por las cosas y los errores que se han cometido, amén, y confiar que Él entrará en la vida de la persona para perdonar los pecados, ¿cierto? Y para hacer su voluntad en ella. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, renunciamos a nuestra propia voluntad para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas y nos vaya, ¿cierto?, transformando a lo largo del camino, que es ahí recién donde viene el proceso de transformación. En la lámina siguiente vamos a hablar del mensaje, y nos dice que debe ser simple. Amén. Entonces, todo esto que hemos aprendido hay que explicarlo de una manera más simple posible. Amén. Y vamos a invitar a nuestro pastor Israel para que pase aquí adelante y él pueda explicarnos todo lo que vimos recién, ¿cierto?, de este método del puente de una manera más sencilla. Si ponen atención acá, rapidito, dijimos, ¿cierto? ¿Qué dijimos que pasaba? Tenemos acá un precipicio, o un abismo más bien dicho. Y en la lámina se nos presentó que ¿quién estaba acá? ¿Quién estaba acá? El hombre, ¿cierto? El hombre y por ende también la mujer. Los niños y todo lo que viene para abajo. Y acá, ¿en quién estaba? Dios, ¿cierto? Un Dios santo. ¿Qué le dijo Romanos? La palabra decía que por cuanto todos pecamos, ¿cierto? Todos pecamos, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede llegar allá por sí solo. Nadie, ¿cierto? Nadie puede llegar allá. Eso es lo que nos dice la Escritura. Ustedes se van a encontrar con gente que va a decir, pero si yo no soy Adán, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver Adán conmigo si Adán vivió hace millones de años o miles de años atrás? ¿Cierto? Pero existe lo que nosotros conocemos como el principio de representatividad. Representatividad. ¿Qué significa eso? Pastora, no se esconda atrás y después tiene que seguir usted. Representatividad. Que en Adán nosotros fuimos todos representados. Por eso dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? A la vez que a través, en Cristo también nosotros fuimos todos representados, ¿cierto? ¿Sí? Porque nosotros no fuimos a la cruz, fue Cristo. Y Cristo nos representó. Así como nos representa la selección chilena, porque cuando juega la selección y gana, ¿qué decimos nosotros? Ganamos. Ni tocamos la pelota, pero ganamos. ¿Ya? ¿Cierto? Pero ganaron los que estaban jugando en representación nuestra. ¿Ya? Ese es el principio de representatividad. Entonces hay un abismo, hay una separación. ¿Ya? Y nuestra pastora nos decía que el hombre trata de rellenar o llegar al otro lado, ¿cierto? Con diferentes cosas. ¿Cuáles eran las que nombramos? Obras, ¿cierto? Algunos dijeron buenas obras, ya, ponemos ahí un peldaño. Pero esas buenas obras no alcanzan, ¿cierto? Porque nuestra hermana Marité leyó un texto, ¿cierto? Que decía que por gracia somos salvos. Esto no es por obras, para que nadie se glorie, para que nadie diga, no, si yo puedo llegar allá por las mías. Eso es lo que dice el texto. ¿Ya? Ahora le hago una pregunta, porque a mí me gusta enredarlo a usted. ¿Somos salvos por obra? Y si yo les digo que sí, ¿por qué? Hablamos de la escuela dominical. Calladitos, por favor. ¿Somos salvos por obra? Ustedes van a decir automáticamente que no, porque eso le estamos diciendo, ¿cierto? Pero somos salvos por obra, pero por la obra de Cristo, no por nuestras obras.
Nuestras obras vienen a ser, dice la Escritura, como trapos de inmundicia. ¿Ya? Por la obra de Cristo. Después dijimos, ¿qué más dijimos? Que tengo... Religión, ¿cierto? Religión. Ya, religión. Vamos a poner otro peldaño acá un poquito más grande. Religión. ¿Alcanza la religión? No alcanza la religión, ¿cierto? Porque la religión es cumplir ciertas normas y es lo que nosotros hemos estado envueltos en otras oportunidades. Y finalmente se nos habló del buen trabajo, ¿cierto? Que también tiene que ver con las buenas obras. O sea, nada de lo que nosotros podamos hacer por nuestra propia cuenta alcanza para llegar al otro lado. ¿Ya? Porque aquí hay una separación que es ¿se acuerdan qué es lo que era lo que nos separaba de Dios? El pecado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué pasó, no? Vino Cristo y murió en una cruz. ¿Ya? Por eso que nosotros, no es que nosotros seamos religiosos, porque, que pusieron una cruz ahora. No, hermano, porque sin la cruz no hay evangelio. ¿Ya? Lo que pasa es que la Iglesia Católica se ha adueñado de todos los simbolismos cristianos que utilizaban al comienzo. ¿Ya? De hecho, el cuello clerical, para que ustedes lo sepan, entre paréntesis, también lo usaron primeramente los cristianos evangélicos. ¿Ya? No, yo no me voy a poner cuello clerical por si acaso, pero para que ustedes no piensen que eso es de la Iglesia Católica. No, era de la Iglesia Evangélica. Entonces era la forma en que ellos se diferenciaban del resto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Viene y muere en la cruz, ¿cierto? Y eso es lo que al final nos alcanza para llegar al otro lado. ¿Sí? Por eso que dice la Escritura que Cristo nos reconcilia con el Padre. ¿Ya? La Biblia dice que el Señor es nuestro reconciliador. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que esta parte de acá con esta parte de acá estaban alejados y Dios nos reconcilia. Él es el propiciatorio, acerca a dos partes que estaban alejadas. ¿Ya? Y viene Cristo, ¿cierto? Y a través del sacrificio de la cruz muere por nosotros, ¿cierto? Y así podemos tener acceso a la bendición de la salvación. ¿Ya? Otras personas acá se ponen entre medio de la religión. Está lo que nosotros conocemos como el sumo pontífice. ¿Les suena eso, no? ¿Quién es el sumo pontífice? ¿Ah? Hablen fuerte nomás, hermanos, sin el problema. ¿Quién es el sumo pontífice? Si aquí no nos van a llevar detenidos, tranquilo. El sumo pontífice es el Papa. ¿Y sabes lo que significa sumo pontífice? Sumo pontífice, significa constructor de puentes. ¿Ya? Por lo tanto, sumo es el máximo constructor de puentes. ¿Ya? Por lo tanto, el sumo pontífice viene a ser, dentro de la figura de la religión, el puente terrenal único que nos va a llevar a acercarnos a Dios. Ve que el Papa dice que es el representante de Dios en la tierra. Por eso se llama sumo pontífice, constructor de puentes. Nadie, ni el sumo pontífice nos puede llevar allá, sino que solamente Cristo fue el que nos acercó, ¿cierto? Y esta es la forma en que nosotros tenemos que hablar a la gente, es tan sencillo como eso. Nadie por sus obras puede llegar a acercarse a Dios, nadie. De hecho, la Escritura nos enseña que no hay nadie que busque a Dios, no hay ningún justo. Todos se extraviaron, dice, todos pecaron. No hay quien haga lo bueno. ¿Ya? Esa es la forma en la cual, de manera práctica, nosotros tenemos que anunciar el Evangelio. ¿Dudas, consultas, preguntas? Por favor, esta es la instancia que la pueden hacer. Porque ahora sí que se van a tener que enfrentar a alguien que no quiere escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Nadie? ¿Están todos preparados, cierto? Qué bueno. Ya. Bien, gracias. ¿No? A ver, que el Señor nos bendiga. Entonces, logró comprenderlo. Salió de una manera más fácil. ¿Sí? Ya, entonces ahí logramos comprender lo que Dios quiso hacer por nosotros. Entonces, el mensaje debe ser simple. Ya recordemos que alguien que está escuchando, una nueva persona, no conoce toda la palabra, ya no conoce todos los textos bíblicos. Por eso es que nosotros se los damos a ustedes para que ustedes los puedan desarrollar de una manera más simple, ¿ya?
el mensaje, mis hermanos, siempre tiene que ser basado en Cristo. Siempre, siempre. Nosotros presentamos a Cristo a las demás personas, ¿ya? Y como dijimos antes, no puede ser sin falsos ideales o promesas que no son posibles. Ese ven a Cristo y tu vida va a ser feliz, ven a Cristo y soluciona tus problemas, ven a Cristo y tu vida va a cambiar y va a ser maravillosa. Eso no es cierto. Ya nosotros debemos presentar a Cristo cuando nosotros hablamos del Señor, ¿cierto? Y ahí se resumen un poquito que son los 4 verdades más básicas del Evangelio, ¿cierto? Que Dios nos ama, algo que tenemos que decirle a las personas, que el pecado nos separa de Dios, ya lo leímos. Y Cristo murió por nosotros, ¿cierto? También ya lo leímos, pero también nos dice que debemos recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Y este es un buen texto para poder hablar en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, si alguien lo tiene. Apocalipsis 3:20. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Ángel. Amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ya, entonces, para que es algo que tenemos que decir a las demás personas. Ya, nosotros no le hablamos por hablar. Nosotros no le vamos a conversar porque no tenemos nada más que hacer, sino que nosotros presentamos a Cristo y le hablamos porque es Cristo el que está tocando la puerta. Es Cristo el que está llamando, ¿ya? Y la promesa es que si nosotros abrimos el corazón, si dejamos que Cristo entre, Él va a entrar, va a estar con nosotros. Amén. Él va a estar ahí en medio nuestro. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ver algunas herramientas prácticas para que nosotros predicar. Y aunque no es la mejor herramienta, porque la mejor herramienta es la palabra, en lo que acabamos de ver, también nuestro testimonio nos sirve. También nos sirve para que nosotros podamos predicar la palabra. Amén. Pero es muy importante aquí también, como se nos ha explicado muchas veces, que nuestra manera de vivir debe corresponder a Cristo. Ya, yo antes de poder predicar el Evangelio, yo antes de hablar de Cristo, yo tengo que cambiar. Ya, mi vida debe reflejar a Cristo para que este mensaje que yo hable, ¿cierto?, sea creíble para los demás. Ya. Entonces tenemos nuestro testimonio personal, una oportunidad, ¿cierto?, de comenzar a hablar con la gente. Pero para basarlo en Cristo, tenemos que pensar nosotros en cómo era nuestra vida antes de Cristo. En cortas palabras, no, usted no le diga yo sufría por esto, yo sufría por esto. Mi vida antes de Cristo era sufrimiento. Mi vida antes de Cristo no iba nada bien, tenía muchos problemas, no sabía cómo solucionarlo, no sabía qué hacer con mi vida. Ya, algo simple, ya. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro testimonio lo podemos hacer y calzar 3 minutos máximo hablando con una persona, porque recuerde que la persona está apurada, que la persona quiere seguir caminando, que la persona quiere avanzar, pero para que sea basado en Cristo podemos, ¿cierto?, en nuestro testimonio basar el método que vimos antes de Cristo, ¿cierto?, como ese hombre que salía perdido, que no podía encontrar la salvación. Yo estaba de la misma manera. Entonces un día conocí a Jesucristo, que fue quien dio su vida por nosotros, ¿cierto? Y mi vida ahora es diferente, porque estoy cerca de Dios, porque Dios está conmigo, porque Dios me habla, porque Dios me guía, ¿cierto? Son palabras que usted puede usar para predicar el Evangelio. Amén. Es importante practicar el explicar el Evangelio para que nosotros podamos perder el miedo a hablarlo y para que sea resumido, ya, porque no es pararse de una persona y usted contarle la vida completa. No, usted, su vida va a ser en Cristo. ¿Por qué? Porque recuerde que usted tiene que predicar ¿a quién? A Cristo es que nosotros tenemos que predicar. Amén. Pensando en nuestro testimonio, a ver, vamos a hacer algunas preguntas. Hermana Jenny, ¿cuántos años llevan en el Evangelio? Más o menos. De que tiene uso de razón, ¿cierto? Pero Cristo hizo su vida diferente, ¿ya? Entonces eso es lo que importa en nosotros, ya, lo que hizo Cristo en nosotros. Pudimos haber tenido problemas, pudimos habernos apartado entre medio, haber tenido dificultades, pero lo importante es que Cristo estuvo con nosotros. A ver, está nuestra hermana Roxana. Hermana Roxana, ¿cuántos años lleva en el Evangelio? Va a cumplir 12 años en el Evangelio.
¿Ya? Entonces, ¿su vida es diferente a como era antes de Cristo? ¿Ya? Entonces, eso es lo importante, en poder basarnos en lo maravilloso que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Ya? En eso se tiene que avanzar. Amén. Debemos perder el miedo a hablar de fe, de lo que Jesús hizo en nuestras vidas. ¿Ya? A veces dejamos tan atrás Jesucristo y hablamos que la Biblia en el Antiguo Testamento y aquí y esto y que lo otro, pero nosotros tenemos que basar en Jesucristo. Y mis hermanos, hay palabras y preguntas que abren conversaciones. Ya cuando nosotros vemos a alguien, no sé. Ya hay preguntas que abren conversaciones, ya, y una de ellas, lo primero que usted puede preguntarle es si creen en Dios. ¿Ya? Cuando usted ve a una persona, usted le puede preguntar, ¿cree en Dios? ¿O alguna vez ha pensado, cierto, que hay una vida después de la muerte? Amén. ¿Puede contarle algo acerca de mi vida, algo que cambió? Ya, estas son algunas preguntas que abren conversaciones cuando no tenemos y no sabemos qué decirle a la otra persona. Cuando usted está viendo a alguien y Dios está tocando su corazón, anda, háblale, y nosotros así como, ¿pero qué le digo? Ahí hay ciertas preguntas. Lo importante es que si usted va a usar cualquiera de estas preguntas, y aunque usted se quiera enfocar solamente en una, y a las 100 personas que usted le va a hablar en su vida sea con la misma pregunta, hágalo, pero mis hermanos, no tengan miedo a recibir una respuesta negativa, porque la mayoría de la gente no cree en Dios. La mayoría de la gente piensa que esta es la vida única y después no hay otra. ¿Ya? Entonces no tengan miedo a una respuesta negativa, pero también, mis hermanos, prepárese para dar una buena respuesta, ¿ya? Porque usted no puede dejar la pregunta al aire. Tiene que dar una respuesta para que así la conversación vaya avanzando. Entonces, por ejemplo, si usted le pregunta a alguien, ¿usted cree en Dios? La persona le va a decir a lo mejor que no, le va a decir que sí, pero usted le tiene que responder, no, es que yo creo en Dios. Es que si usted se fija en las montañas, se fija en el sol, en la lluvia, en cómo nuestro planeta está aquí creado, cómo eso va a ser de la nada, va a salir de un día para otro, se puede crear porque sí. Y ahí usted tiene la oportunidad de ir presentando como Cristo, como Dios, ¿cierto? Que en el principio, que con solo su palabra pudo crear todo lo que nosotros podemos ver. Amén. Entonces así no solamente usted está hablando de Dios, sino que está hablando del poder del Dios tan grande que tenemos nosotros, a diferencia de todos los otros dioses que la gente puede conocer. ¿Se da cuenta que con una simple palabra usted puede comenzar su predicación y así contar cómo Dios creó al mundo, cómo el hombre, ¿cierto?, que fue creado se apartó, y cómo fue Cristo que salvó nuestras vidas nuevamente? Entonces, con una simple pregunta usted empieza a encontrar, ¿cierto?, más palabras para hablar. Entonces, ¿cómo guiar a una persona a Cristo? Primero debemos explicarle el Evangelio, debemos preguntar si desea recibir a Jesucristo en su corazón, pero siempre y cuando nosotros veamos, ¿cierto?, que esa persona haya un compromiso por hacerlo, haya un querer. No, esta pregunta no es para cualquiera, ¿ya? Debemos guiarlo en oración, debemos traerlo a la iglesia, porque no podemos andar que personas reciban a Cristo en todas partes y dejarla ahí. Si no está cerca de nosotros, guiarla a una buena iglesia, recomendarle una iglesia para que ellos asisten, porque esas personas van a necesitar ser discipuladas para que no sea parte del Evangelio. Amén. Entonces no es un proceso de hablar, sino que también hay una continuidad en ello. Amén. Esos son los pasos que debemos seguir y ninguno de ellos se puede saltar. Ya, ninguno es, no, venga para acá, usted ya aceptó a Cristo, aunque y no hizo la oración. No, todos los pasos usted tienen que seguir, pero sin obligar a nadie. Recuerde que a lo mejor una persona va a necesitar escuchar de Cristo, puede venir otra persona y va a hacer que acepte a Jesucristo en su corazón, va a ir a una iglesia muy diferente a la persona de la que él habló, porque las palabras, recuerden que nos dice que unos riegan, otros siembran, pero el crecimiento lo va dando el Señor. ¿Ya? A nosotros a lo mejor no llegamos al Evangelio los que no conocíamos a Cristo de buena primera cuando se nos habló la primera vez. Escuchamos una vez, después escuchamos otra, una predicación por aquí, se nos dijo un consejo acá, y así nos fuimos acercando de a poco al Señor. Entonces, vamos a leer 1 Corintios 3:6, no sé si alguien la tiene, si la di. 1 Corintios 3:6. Nuestro hermano Alejandro, que andaba buscando a alguien.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Entonces, nosotros somos templo del Señor y queremos que las demás personas, ¿cierto?, también sean ese templo del Señor. Amén. Tener lo que tenemos que lograr, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una pregunta, ¿ya? Nos encontraremos con preguntas difíciles a la hora de predicar, y la respuesta es sí. Lamentablemente nos vamos a encontrar con preguntas difíciles porque la sociedad hoy en día no es la misma de años atrás. Ya la gente hoy día se informa, la gente sabe más de cosas, ¿cierto? Empieza, ¿cierto?, que las maquinaciones, que esto, y que unos dicen cómo fue creado, tienen acceso a teorías de la creación. Entonces es difícil, ¿cierto?, hoy en día predicar el Evangelio. Sí es difícil, sobre todo porque el Señor nos dijo que los corazones en el último tiempo se iban a endurecer, ¿cierto?, que iban a haber personas que no crean. También, ¿cierto?, tenemos en contra el mal ejemplo que muchos de los cristianos hemos dado, ¿cierto?, a gente que está afuera. Entonces, ¿es difícil predicar el Evangelio hoy en día? Sí, es difícil. Por eso, mis hermanos, es bueno aprender. Por eso es bueno que nos sentemos aquí y podamos meditar en esto para entregar y prepararnos de una manera mejor. Amén. Y tenemos que practicarlo frente al espejo, frente a alguien que usted conozca, hasta que esto salga de manera innata de nosotros. ¿Ya? Usted propóngase elaborar una manera de hablar, propóngase elaborar un tema de cómo predicar, aunque use siempre el mismo método y siempre las mismas palabras, no importa, pero usted se las va a saber y va a poder darse a entender y va a poder explicar bien quién es Cristo. Veamos algunas preguntas difíciles que nos vamos a encontrar. Y esta es una de las más típicas, que nos dicen: si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite que mueran niños, que existan guerras o desastres naturales? ¿Cierto? Cuando a veces se nos dan esta pregunta así a buena y primera, que hago así como, ¿qué decimos? ¿Cierto? Por eso tenemos que prepararnos. Pero debemos recordar, ¿cierto?, que Dios puso al hombre y la mujer en un jardín donde no existía el mal. Es lo primero que tenemos que saber. Y ahí era donde tenían que multiplicarse. Por lo tanto, el principio del Señor y lo que Dios quería para el hombre y la mujer era bueno, era perfecto. Incluso dice la palabra que convivían con animales, ¿cierto?, que hoy son salvajes, pero que podían convivir normalmente sin hacerles daño, ¿ya? Y eso es lo primero que tiene que venir a nuestra mente cuando nos digan esta palabra, ¿ya? Esto que vivimos ahora no era lo que Dios quería para nosotros. Ese no era su propósito, ¿ya? Entonces vemos aquí que dice que el sufrimiento entró al mundo a través del pecado y el libre albedrío humano. Ya leímos Romanos 3:23, ¿cierto?, que todos pecamos. Dios permitió la libertad de elegir porque sin ella no existiría el amor genuino, solo una obediencia programada. Ya muchas veces incluso nosotros un día nos preguntamos, ¿pero para qué Dios puso ese árbol ahí? ¿Era innecesario? No. ¿Para qué? ¿Para qué Dios no tuvo que hacer la cosa tan difícil, cierto? Pero si pensamos, nosotros también hubiéramos comido de ese árbol. Hemos llegado, bueno, si usted lo ha pensado, puede haber llegado a la conclusión. Y aunque no era necesario, cierto, sería algo monótono. Sería por obligación y no sería libre albedrío como Dios quería. Además, Dios no es ajeno al dolor, cierto. En Jesús Él mismo sufrió para redimir a la humanidad. Ya la muerte de Jesucristo no fue fácil, por lo tanto no es que Dios no le importe nuestras vidas. Ya nos ama, le importamos de tal manera que dio a su Hijo por nosotros. Amén, para que muriera por nosotros. Entonces necesitamos servir al Señor sin obligación, y eso es lo difícil, ¿ya? Y entonces eso es lo que las personas también tienen que comprender, que no tienen que venir a Cristo por obligación o solamente por querer salvarse y no estar en el infierno. Tenemos que venir al Evangelio o tenemos que seguir a Cristo por su amor, porque Él dio su vida por nosotros. Amén. Otra pregunta que podemos escuchar: ¿no llevan todas las religiones al mismo Dios? ¿Por qué el cristianismo sería la única verdad? ¿Ya? Nosotros primero no llevamos una religión, ¿cierto? Eso lo tenemos que saber. Fue Dios quien nos llamó, fue Dios quien nos perdonó, nos limpió y Él nos hizo sus hijos. Ya recuerden que uno de los textos que leíamos decía que por Él, por su voluntad, que por su amor, Él nos llamó a nosotros. Ya nosotros llegamos cuando Él nos llama. Jesús mismo afirmó ser el camino, la verdad y la vida, que está en Juan 14:6. No sé si alguien lo tiene o ya lo leímos. Juan 14:6.
¿Sí? Ya lo leímos para eso, ¿no? ¿Sí? Nuestra hermana Alicia lo había leído, ¿cierto? Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y a diferencia de otros sistemas religiosos donde el hombre intenta alcanzar a Dios por obras, en el Evangelio Dios es el que desciende a buscar al hombre para su gracia. Ya, recuerden que esto es por gracia. Amén. La siguiente, otra pregunta difícil, sobre todo para las personas que han experimentado pérdida de algunos seres queridos, que dicen, ¿qué pasa con las personas que mueren en un lugar remoto sin haber escuchado jamás de Jesús? ¿Van al infierno? Ya, esto es algo que nos duele mucho cuando llegamos al Evangelio. Es como chocante conocer a Cristo y enterarnos de este tipo de verdades, porque pues, nos ponemos a pensar en toda nuestra familia, ¿cierto?, que nos ha acercado a Cristo, pero Dios a todos nos da la oportunidad, pero somos siempre nosotros los que decidimos, es la persona que decide. Entonces también es la oportunidad, si alguien le hace esa pregunta, Dios hoy le está dando a usted la oportunidad y usted va a decidir, ¿cierto?, si quiere aceptar a Cristo o no. Ya, estas preguntas que son un poco capciosas siempre nos muestran lo que hay en las personas, ya, las necesidades que hay en ellos. La Biblia enseña entonces que Dios es un juez justo y que nadie tiene excusa, pues su existencia es evidente a través de la creación, nos dice Romanos 1:20. ¿Alguien lo tiene? Allá nuestro hermano Juan David. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ya, entonces, el Señor dijo que Él tenía que, la palabra iba a ser predicada por todo el mundo, es un mandato, también depende de nosotros, pero su existencia en sí es reflejada a través de la creación. Entonces, ¿hay excusa para alguien de decir que nadie me habló de Dios o yo no conocí a Dios? No hay excusa, dice la palabra del Señor, pero Dios juzgará a cada persona según la luz que recibió y la respuesta de su conciencia. ¿Ya? Otra pregunta es, ¿cómo pueden creer en la Biblia si la ciencia ha demostrado la evolución y el Big Bang? ¿Ya? Bueno, ahí usted tiene que decirle primero el Big Bang ya está descartado, esa teoría se ha demostrado que no es correcta. ¿Ya? Y la respuesta es que la fe y la ciencia no son enemigas. ¿Ya? La ciencia explica el cómo funcionan las cosas, mientras que la Biblia explica el quién y el por qué, y ese es Dios. ¿Ya? La Biblia no es un libro de ciencia. Es un libro que nos muestra a Dios y lo que Él ha hecho por nosotros desde el principio, ya de cómo Él nos creamos, nos apartamos, Él nos llama, nos alejamos, nos respondemos, dio a su Hijo por nosotros, ya eso es lo que nos muestra la palabra del Señor. Ya usted ahí no va a ver años, no va a ver todo el ciclo de la creación, todo el porque faltaría libros y páginas para poder decir todo eso, y no es el propósito de este libro que tenemos nosotros, que es la Biblia. ¿Ya? La siguiente. Hay también muchos científicos ven en el orden del universo la huella de un diseñador inteligente. Ya eso está en Salmo 19:1. ¿Ya? Y ahí tenemos que pensar en la complejidad del planeta. ¿Ya? Salmos 19:1, nuestro hermano Josué nos salvará. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén, Dios bendiga a nuestro hermano Josué, ¿cierto? Entonces, ver simplemente el ciclo de la vida, el ciclo de la lluvia, todo lo que tiene que ver con lo que la ciencia trata, eso da, ¿cierto?, la existencia de una persona que fue inteligente al diseñar, que no fue que todo apareció de la nada, ni fue porque sí, sino que hay un propósito en cada una de las cosas, ¿ya? La siguiente dice, ¿no es la Biblia un libro escrito por hombres y lleno de contradicciones? Ya sabemos que la Biblia fue escrita por hombres, ¿cierto? Pero sabemos que fue Dios mismo el que tocó el corazón de los hombres para poder escribir. Ya, y esto lo vemos en el simple hecho que no todos los apóstoles escribieron un libro. Dios tocó el corazón, ¿cierto?, de algunos para que ellos fueran escribiendo, ¿ya? Aunque fue escrita por hombres, ¿cierto?, fue inspirada por Dios, y eso nos dice 2 de Timoteo 3:16. Ahí nuestro hermano
aquí todos estos textos bíblicos sirven para darle base a usted para estas preguntas. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano. Entonces, aquí nos dice que la palabra fue inspirada por Dios y esas supuestas contradicciones suelen ser diferencias de perspectiva de los autores o malentendido de contexto, ¿ya? Se nos dicen que los evangelios son 4 evangelios diferentes, que se contradicen a veces, pero si estudiamos y nos ponemos atención y lo que los mismos historiadores han llegado a la conclusión que son perspectivas diferentes de 4 personas que miran a Jesucristo, ¿ya? Y que quieren explicarlo a otras personas también. Y algunos mantenidos de contexto, por eso es necesario que cuando nosotros leemos la palabra, buscar el contexto, en qué momento, en qué año fue escrito, para quién, el por qué, para que no podamos, ¿cierto?, decir que lo que dice está errado o está mal, ¿ya? La arqueología y los manuscritos antiguos respaldan su precisión histórica más que cualquier otro libro de la antigüedad, ¿ya? Y eso es importante conocerlo, ¿ya? Tenemos tanta tecnología hoy en día, acceso a tantas cosas, y lo que a veces menos nos preocupamos es de esto. ¿Cuáles fueron los últimos hallazgos, cierto, que hay, que aprueban la palabra, cierto? El último que salió de un estanque, cierto, que estaba en la palabra y no lo encontraban en ninguna parte y ahora lo encontraron. Eso respalda que la palabra es verdad. De hecho, es el libro, como dice ahí, que más respaldo tiene, ¿ya? Obviamente, y siempre va a haber gente que va a decir que esto no es así, que es mentira, pero somos nosotros los que tenemos que preocuparnos de estar enterados de estas cosas, ¿ya? Porque así como hay gente que está en contra de la palabra, hay científicos que se dedican a descubrir y tratar de entender y comprender si la palabra es verdad, ¿ya? Y eso son cosas que tenemos que nosotros entender, somos cosas que tenemos que buscar, ¿ya? Si no saben, ya tenemos escuela dominical, vamos a hablar de la Biblia, así que estoy invitado para que puedan ir aprendiendo más de la palabra del Señor, ¿ya? Todas estas son preguntas que tienen respuesta, mis hermanos, no solamente la palabra, sino respaldo histórico muchas veces. Pero si nosotros no nos preparamos para este tipo de preguntas, ¿qué va a pasar? Nos vamos a poner nerviosos, nos vamos a equivocar, no vamos a saber qué responder, cómo responderle a la persona que nos está preguntando. Por eso es necesario que cuando nosotros nos preparemos para predicarle a alguien, podamos tomar este tipo de preguntas y buscar la respuesta adecuada, ¿ya? Es necesario, porque hoy día, ¿cierto?, toda la información que está circulando, ¿cierto?, ya la gente tiene mayor conocimiento y nosotros tenemos que alcanzar. Por eso es necesario prepararnos, ¿ya? No debemos, ¿cierto?, dejar esto como una tarea sin importancia, como lo voy a hacer cuando pueda, cuando me sienta preparado, sino que tenemos que prepararnos desde ya, porque este es uno de los primeros mandatos para aquel que recibe a Jesucristo, para aquel que le conoce, ir y predicar el Evangelio, ¿ya? Y no hay nada, mis hermanos, peor para uno como creyente que desperdiciar una oportunidad de hablar de Cristo, que desperdiciar la oportunidad de que alguien nos diga, pero hablemos, conversemos ya, pero explícame, y uno quedar con la boca callada y no poder, ¿cierto?, presentar a nuestro Señor Jesucristo como Él quiere. Amén. Terminamos entonces, mis hermanos, con estos consejos prácticos, que lo primero, que aparte de preparar y todo lo que ya hemos visto, no temamos, ¿cierto?, a decir no lo sé. Es mejor incluso ser honesto y prometer investigar que inventar una respuesta errónea, ¿ya? Ahí tenemos que tener cuidado por el tipo de información que hoy en día, si una persona a usted le hace una pregunta y usted, por no perder la oportunidad, responde una cosa equivocada, para esa persona no va a ser difícil buscar en internet la respuesta a su pregunta, ¿ya? Y el que va a quedar mal no va a ser usted, porque a lo mejor esa persona usted no la va a ver más. El que va a quedar mal va a ser Cristo, va a ser el cristianismo, esto tan hermoso que es el Señor, el que queda mal, ya, porque va a decir, andan ahí predicando a Cristo, ni conocen. ¿Cómo voy a creer en Dios si esa persona ni siquiera me pudo responder algo tan simple? Ya, entonces por eso es que tenemos que tener cuidado.
Y usar preguntas de vuelta. Amén. A veces preguntar qué quiere decir con eso, por qué no está preguntando eso, ayuda a entender la verdadera inquietud detrás de la duda. Ya si hay personas que están hablando, como decíamos, de qué va a pasar con la gente que murió anteriormente, si no conoció a Cristo, van a ir al infierno. Es generalmente porque esa persona debe tener miedo, debe conocer un familiar que pudo estar en esas condiciones. Entonces, el hacer una pregunta de vuelta nos hace conocer la necesidad de la persona. Entonces, no, ahí usted no le va a decir no, si una persona no acepta a Cristo, se fue al infierno, usted tiene que ir con amor, ¿cierto? Bueno, es Dios el que decide esas cosas. Nosotros no somos quien para juzgar y decir no, está en el cielo, está allá, está arriba. No, con amor, ¿cierto? Y ya Dios en el proceso trabajará con la persona para que ella pueda comprender de buena manera el proceso que vivieron sus familiares, pero no, ya si usted dice no, esa persona se fue al infierno, olvídese, pues esa persona no va a confiar y va a decir cómo Dios es bueno si mi familiar que yo amaba tanto está ahora sufriendo. Ya, entonces por eso es que tenemos que tener cuidado. Priorizar el amor, como decíamos, el objetivo no es ganar una discusión, sino ganar a las personas. Responder con amor, sin discutir, responder con la Biblia y responder con paciencia. Hay gente que nos saca de quicio, sí. Hay todo tipo de gente que le va a decir un no, le va a poner un no, le va a poner un no, y no, y no, y no. Usted con paciencia hable hasta que ya la situación Dios haga algo. Siempre estar clamando cuando hablamos con alguien, siempre estar orando, preparado, siempre estar ahí, Señor, ayúdanos, Señor, toma dominio de las cosas, porque cuando hay gente que no quiere entender, usted le puede decir muchas cosas y esa persona no va a entender, ¿ya? Y el Espíritu Santo es el que convence, guía y da poder, ¿ya? Usted va a hablar del Evangelio, usted va a presentar a Cristo, vamos a ir donde la persona, a donde sea vamos a hablar, pero es el Espíritu Santo el que convence, es el Espíritu Santo, ¿cierto? El que va a traer a esa persona, que le va a guiar para los pasos que tiene que dar, y también es el Espíritu Santo que usted le va a ir dando palabras para poder enfrentar todo tipo de situaciones. Amén. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, es parte de la predicación del último domingo. Primera de Pedro 3, 15. ¿No? ¿Adela tiene? No vino Pedro. A ver, nuestra hermana Beatriz. ¿La encontraron? Ya. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para representar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Entonces, ¿qué nos dice aquí Pedro? Estar siempre preparado, siempre listo para presentar defensa de Cristo, ¿cierto? Para presentar a Cristo ante los demás. Ese es el propósito, ¿cierto? De esto, ese es el propósito de haber hablado todo un mes del Evangelio, ¿cierto? Porque no habrá, mis hermanos, nada más maravilloso que llevar a una persona a los pies de Cristo. Es algo maravilloso, ¿cierto? Poder hablar, conversar y enterarse de que esa persona acepta a Cristo, que viene a las plantas del Señor y su vida cambia, ¿ya? O también de participar en el proceso, ¿ya? No siempre a lo mejor vamos a lograr que la persona acepte a Cristo, pero hemos, ¿cierto?, plantado la semilla y ya debamos dejarlo en las manos del Señor. Amén. Así que eso, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Dejamos a nuestro pastor para que él vea si hay preguntas, alguna duda, algo que le haya faltado, que no haya quedado claro. ¿No? Así que ya ahí está la idea, practique su manera de predicar el Evangelio. Ya hemos tenido tarea toda la semana, si viene el culto evangelístico, tenemos que invitar a alguien, tenemos que estar orando para que Dios pueda trabajar. Dios nos bendiga, hermanos, amén. ¿Sí? ¿Estamos despiertos todavía? Ya, no hay preguntas, ¿cierto? Nadie tiene ninguna duda, estamos todos preparados, ¿sí? Qué bueno. Ya. La Biblia nos enseña que nosotros estamos preparados y vamos a seguirnos preparando. Y no tan solamente estamos preparados, sino que también estamos comisionados. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos la obligación de predicar.
La iglesia no nació para estar encerrada en 4 paredes. Hemos estado, ¿cierto?, preparándonos para poder hablar de la palabra del Señor, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta con la cual se hayan enfrentado en alguna oportunidad y que ahora le podamos ayudar con argumentos bíblicos para poder responder esa pregunta a algún compañero, a algún amigo, familiar? ¿Nadie le ha hecho preguntas difíciles? ¿No? Eso significa que parece que no estamos hablando del Evangelio. ¿Sí? Hermana, por favor. ¿A ella le pueden prestar el micrófono a la hermana? Una vez cuando salimos a la predicación, hicimos una campaña por ahí. Fue previo al terremoto del 2010. Todavía me acuerdo. La típica pregunta de que por qué pasó esto, que por qué dónde estaba Dios, era lo más. Pero para entonces era un caballero que andaba con pasadito alcohol. Entonces me hizo esa pregunta y yo estaba recién comenzando a predicar y yo casi me agarro una piedra y lo unjo con una piedra. Bueno, pero fue eso, pero sí, gracias a Dios pude salirme de darle una respuesta acorde. Amén. Se libró nuestra hermana. Es difícil predicar porque, sobre todo en casos de abandono. ¿Dónde estuvo Dios cuando mi esposo me abandonó? ¿Dónde estuvo Dios cuando no tenía cómo alimentar a mis hijos? ¿Dónde estuvo Dios cuando mi mamá o mi papá me pegaron, me abandonaron? Son preguntas difíciles, ¿ya? Pero nosotros debemos comprender que cuando Dios crea al hombre y la mujer, crea un hogar, ¿ya? Y da responsabilidades que por el pecado, ¿cierto?, se han ido, se han apartado, no se han cumplido, pero Dios no deja a personas ahí al viento, ¿ya? Los hijos están a cargo de los padres. Son los padres encargados, ¿cierto?, de cuidar a los hijos. Ahí está la responsabilidad. ¿Dónde está Dios? Ahí, dándole un padre y una madre a esa persona. ¿Dónde está Dios en el matrimonio? O sea, con los mandatos. Dios dijo, ¿cierto?, al hombre que tenía que cuidar a la mujer, cómo tenía que ser la mujer, y Dios dio la orden. Ahí estuvo Dios, dando los roles a cada persona. Ya si los roles no se cumplieron, ya eso no problema, pero no fue culpa de Dios. Porque Dios dio, ¿cierto? Dios instauró familias, instauró matrimonio y les dio cómo tenían que ser a cada uno en el proceso. Entonces, cuando fallan, no falla Dios, fallan las personas. ¿Y dónde está Dios? Aquí, dándole la oportunidad, ¿cierto?, de que esa persona pueda aceptar a Cristo y pueda reconciliarse con un pasado que a lo mejor ya no hay padre, ya no hay madre, no hay quien alegar, pero está Dios, ¿cierto?, para curar esa herida y volver. Eso es lo que hace Dios, vuelve, ¿cierto?, las cosas donde corresponden, para que él o la persona que sufrió no haga sufrir, ¿cierto?, a los que vienen. Eso. Nuestra hermana Roxana tenía otra pregunta que le hicieron. Es un tema actual, pastora, o sea, con respecto a la guerra que hay ahora en Israel. O sea, hay conversación en nuestra casa donde mi esposo no entiende cómo Dios permite que Israel mate a niños, a personas, a otros países. Entonces es un tema bien complicado poder explicar y conversar. Israel, ya. ¿Te acuerdas lo que hemos estudiado? Los que están habitando ahora en Israel, en este momento allá en Israel, los que están allá, ¿son el pueblo de Dios? ¿Quién dice que sí? A ver, levante la mano. Sin miedo, si aquí nos vamos a equivocar todos. Uno que dice que sí. ¿Quién dice que no? Ya, muy bien. Sí, hay algo de... Hay una diferencia entre pueblo y gobierno. Lo que ahora está allá en Israel es el gobierno de Israel, que no tiene nada que ver con el Israel bíblico. ¿Ya? De hecho, la Escritura nos enseña que ya los
verdaderos israelitas, eso lo establece, ¿cierto?, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, los verdaderos israelitas ni siquiera necesitan ser descendientes de sangre, sino que el verdadero israelita, dice, es el que cree en Cristo Jesús. ¿Ya? Por lo tanto, el pueblo de Israel que aparece señalado en la Escritura no tiene nada que ver con el gobierno de Israel que ahora está reinando allá en Israel. ¿Ya? Por lo tanto, es un gobierno actual, no es el pueblo de Dios. ¿Se entiende? Entonces, no es el pueblo de Dios que está matando a otras personas, sino que es el gobierno de Israel. No sé si me entendieron la diferencia. ¿Sí? Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, consulta, por favor? Antes que terminemos. Ya, nuestro hermano Jorge entonces nos va a complementar acá y nos va a ayudar a entender, ¿cierto? Nos va... Alejandro. Ah, hermano Alejandro, perdón. No, pero pásenos al hermano Jorge mientras usted mismo le cuenta. Con respecto a lo mismo, me quedó la duda. Entonces, cuando oramos por el pueblo de Israel actual, cuando empezamos a orar y decimos que Dios proteja a Israel, estamos orando entonces, ¿por qué? ¿Por el pueblo? Si no está el pueblo, está gobernando, hay un gobierno actual. Claro, estaríamos orando por el territorio y recuerden que la Escritura siempre dice que se guarda un remanente fiel. A pesar de que hay un gobierno, allá también hay pueblo, como hay pueblo de Dios en todos los países. ¿Se entiende? Como también oramos por los hermanos que están en China, por ejemplo, que están sufriendo persecución, los que están en Corea del Norte, con Kim Jong-un Chun Spring, ¿cierto? Los que están allá en Rusia, sufriendo con la guerra, en Ucrania, ¿cierto? Así como oramos por esos hermanos, también siempre hay un pequeño remanente en cada lugar, como también lo hay acá en nuestra nación. ¿Ya? ¿Entendió, hermanos, verdad? Bueno, oramos por Israel, por la paz de Jerusalén, porque en la práctica recuerde que Dios va a volver a restaurar un reino, y ese reino tiene lugar, o sea, físicamente en la tierra tiene un lugar, y ese lugar está en Israel. Entonces por eso oramos por la paz, oramos, bueno, por la nación. Bueno, como para complementar, es un poco complejo porque creo yo que está bien robusto y bien contundente lo que Dios nos ha venido hablando en todos estos días, que se ha venido a fortalecer hoy en este estudio bíblico. Es importante que nosotros entendamos, como bien dijeron nuestros pastores, que Dios tiene un diseño desde el principio. El ser humano falló. Dios prometió algo, que podían comer de todos los árboles del huerto del Edén, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios le dijo que no comieran. Porque si comían de ese árbol, ¿qué iba a ocurrir? Digo, de cierto, de verdad, se van a morir. Bueno, Adán no murió cuando comió del huerto. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dios mintió? No, lo que ocurrió es que existió una separación. El espíritu del hombre se separó, ¿verdad?, con el espíritu de Dios. Dios dejó de habitar con el hombre, y desde esa época en adelante que el hombre está separado de Dios. El hombre sin Dios está muerto. ¿Se entiende? O sea, nosotros cuando salimos a la calle a ministrar, cuando viene alguien a este lugar, nosotros estamos ministrando gente que está muerta en sus delitos y en sus pecados. Y la única forma de que vuelva a la vida es como volvimos nosotros a la vida, recibiendo a Cristo, recibiendo su Espíritu, porque al recibir su Espíritu y al unirse con nuestro Espíritu, con el Espíritu del hombre, el ser humano vuelve a vivir. El Espíritu Santo comienza a gobernar nuestra alma, nuestras emociones, nuestra conducta, nuestros hábitos, y nuestra alma, y lo que hace nuestra alma se refleja en nuestra carne. ¿Por qué existen los robos, los homicidios, los asesinatos? Porque la gente afuera vive como estos caballos como estos caballos salvajes que no los pueden domar, porque el alma sin Cristo es indomable. Por eso la gente se asesina, se mata, por eso es que existen las violaciones, los robos, la violencia, todo lo malo que usted puede imaginar sale de un alma que no puede ser gobernada porque ese ser humano está muerto. ¿Entienden? Esto es de una gravedad impresionante cuando nosotros lo analizamos
y miramos a nuestro alrededor y podemos entender que a nuestro alrededor hay gente que está muerta en vida, nosotros nos damos cuenta de que esto es más grave de lo que nosotros pensábamos. Esa gente, así como nosotros, necesita salvación, necesita volver a la vida. Y el único que lo puede volver a la vida es el Espíritu Santo, por medio de su palabra, que es viva y eficaz. Por eso es que nosotros debemos anunciar, debemos predicar, debemos capacitarnos, porque el único que tiene poder de volver a la vida es la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo. Por eso es que Dios le dice a Ezequiel: ¿qué estás viendo, Ezequiel? No, veo un valle lleno de huesos secos. ¿Y cómo están esos huesos? Bueno, están secos en gran manera. ¿Qué hago? Bueno, háblales, diles, profetízales. Huesos secos, júntense, vuelvan a vivir. ¿Y qué es lo que ocurrió? Volvieron a la vida. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder, porque la palabra es Cristo. ¿Amén? Entonces, entendamos eso. La gente, como nosotros, estábamos muertas. ¿Por qué? Porque existe una separación, como bien dijeron nuestros pastores, en el huerto del Edén, donde Dios mismo se alejó del hombre, se separó del hombre por la desobediencia del hombre, por la comida. Mire la importancia de la comida en la vida del ser humano, todas las problemáticas que trae la comida. Una comida hizo que Dios se separara del hombre, pero tenemos la posibilidad. Por eso Cristo dijo: coman de mí, beban de mi sangre, coman de mi carne. ¿Por qué? Porque una comida lo arruinó todo, pero Cristo, que también es nuestra comida, vino a recuperar todo. Dios tenía todo planificado para que nosotros nos volviéramos a reconciliar con Él. Esa reconciliación está en la vida de Cristo y está en su Espíritu Santo. No hay otra cosa que pueda salvar a las personas y volverlos a la vida que su palabra. Yo no sé qué más podría complementarle, hermano, pero es importante que entendamos que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada, y las personas que están afuera, por muchas obras, por mucha religión, por nada va a poder reunir y reconciliar al hombre con Dios más que el recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador. Esa es una responsabilidad personal y es lo que yo, después de todo lo que hemos escuchado, es lo que podría complementar. Amén. Bien, ¿alguna otra duda, consulta, pregunta? Por favor, hermano, antes que nos retiremos, solo quiero complementar algo bien corto, ¿cierto? Que nuestra pastora nos dijo que es importante y es reforzado a nuestro hermano. El libro de Romanos dice que la fe viene ¿por qué cosa? Por el oír. ¿Pero el oír qué cosa? La palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestra pastora nos decía: ¿tenemos que hablar con nuestros testimonios? Sí, pero nuestros testimonios son complementarios. Vale decir que nosotros tenemos que no contar nuestra historia, sino que contar la historia de Cristo. Porque como bien decíamos, Cristo es la palabra. ¿Ya? La historia de Cristo. ¿Mi testimonio sirve? Sí, pero es complementario. Y yo tengo que usar mi testimonio de tal forma que lo tengo que sintetizar en no más de 60 segundos para poder hablar con la persona y demostrarle con hechos, ¿cierto? Con mi vida, con mi testimonio, de que la palabra que estamos predicando realmente es real, es viva. Pero lo que tenemos que anunciar es a Cristo, la palabra hecho carne, ¿ya? Como dice, como profetizó Isaías, ¿cierto? El Señor dijo: voy a enviar mi palabra, ¿cierto? Mi palabra hará lo que yo quiera, ¿ya? Y cumplirá su propósito y no volverá vacía. Esa palabra era Cristo. Él está profetizando Isaías de Cristo. Cristo era la palabra encarnada, dice el libro de Juan. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo fue la palabra encarnada que vino a morir por nosotros. Como bien decía, eso es en síntesis el Evangelio. Estábamos separados de Dios por nuestros pecados. Cristo murió por nosotros, pero no tan solamente murió, sino que fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso es el Evangelio, es tan simple como eso. Eso es lo que tenemos que decir, anunciar, hablar, proclamar como parte de nuestra responsabilidad, porque la Escritura nos dice que tenemos que ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, dice, este será salvo, que es, cierto, la gran comisión que todos nosotros tenemos, hermanos, todos.
no tan solamente los pastores, los líderes, ni los evangelistas, ni los encargados de cuerpo, no, todos nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando nos presentemos algún día delante de su presencia y se nos pregunte qué hicimos con lo que aprendimos, ahí vamos a tener que nosotros obviamente rendir la cuenta necesaria respecto de lo que hicimos y lo que no hicimos, o como bien dice el libro de Corintios, de respecto a lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ya? Así que Dios nos bendiga, nos ayude. Y todo esto lo vamos a poder practicar el día viernes, este día viernes 27, que tenemos punto blanco aquí en los departamentos a las 8 de la noche. Nos vamos a reunir para predicar la palabra del Señor, así que todos cordialmente invitados. Ustedes saben que este trabajo está dirigido por la juventud de la iglesia para que podamos también someternos a lo que ellos estimen pertinente y necesario para cada uno de nosotros. Así que Dios nos bendiga. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta? Por favor, no se queden con las dudas, no se queden con las preguntas, lo importante es que la hagan. ¿Nadie? Belén. Usted no estaba atenta al ensayo de ayer. Pero no, hija, no hay que ir con instrumentos. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Ya, nos ponemos en pie, por favor. Vamos a orar al Señor para pedir su bendición y poder retirarnos hasta nuestros